que estamos reunidos en esta mañana por este medio y pues pareciera que estuviésemos despidiendo algo, ¿no? Como si algo se está yendo, pero seguimos viviendo, la vida continúa, los años siguen pasando hasta que el Señor Jesucristo, Dios lo envíe por su iglesia, por cada uno de nosotros y por los otros que forman parte también de la iglesia del Señor, porque no somos exclusivos, ¿no? Dios trata con el corazón y la vida de cada uno. Y pues, gracias a Dios por estos medios. Vamos a estar cerca de cumplir 3 años de tener estas actividades y creo que esto ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Yo puedo hablar por mí. Para mí ha sido una bendición poder reunirnos los días domingos por este medio. Quizás para algunos pues están esperando reunirse forma presencial en un grupo porque está falto de algo diferente, pero estos medios nos han ayudado a acercarnos a la presencia de Dios, a buscar el rostro del Señor, aunque no haya nadie más a nuestro lado, nosotros poder buscar a Dios de todo corazón. Y quiero, antes de leer la porción donde vamos a iniciar, quiero hacer este comentario porque eh, va muy de la mano con lo que vamos a conversar en esta mañana. Cuando iniciamos, hubo quien dijo, eso es mandamiento de hombre, yo no me voy a conectar por Zoom porque eso es mandamiento de hombre. Bueno, si así le quieren llamar, este mandamiento de hombre ha sido una bendición para mí, para mi vida espiritual. Este mandamiento de hombre ha sido una bendición grande, y espero en Dios que podamos seguir haciendo estas actividades por estos medios y poder ser de bendición a otras personas que en forma diferida pues también tienen la oportunidad de escuchar y de participar del culto con nosotros. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 8 al 9, y desde ya le aviso, voy a ir un poco rápido, tengo demasiado material acumulado para el día de hoy, este, y también quisiera pues tener un poco más de tiempo para la actividad que haremos después de la predicación. Mateo capítulo 15, versículo 8 al 9, dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Y vamos a hablar de ese tema hoy. El título es, eso es mandamiento de hombre. Eso es mandamiento de hombre. Mira, hay una gran diferencia entre lo que Jesucristo denominó mandamiento de hombre a lo que hoy por hoy algunos llaman mandamiento de hombre. ¿A qué le llamó el Señor Jesucristo mandamiento de hombre? Bueno, yo le voy a resumir por si acaso usted nada más escucha 5 minutos y ya se va, ya tenga el concepto y tenga la idea clara. Y si usted se quiere quedar completo, pues podrá ver todos los ejemplos que vamos a poner y qué es lo que establece la palabra de Dios. Eh, el Señor Jesucristo llamó mandamiento de hombre a una norma que contradice o pretende hacer una corrección a lo que Dios dijo. Vuelvo y repito, el Señor Jesucristo llamó mandamiento de hombre a una norma que vaya en contra de lo que Dios haya dicho o pretenda corregir lo que Dios ha mandado. Entonces, esto es muy diferente a lo que muchos hoy por hoy llaman mandamiento de hombre. Para que unas personas, los mandamientos de hombres son aquellas observancias, aquellos eh, normas que están establecidas dentro de la iglesia, que lo que están buscando es hacer una separación, una distinción entre el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios. Toda norma
que se establece para que usted sea diferente a lo que es el mundo, a eso quieren llamar mandamiento de hombre. Pero eso no es más que la excusa de esas personas para seguir viviendo en pecado y seguir revolcándose en el pecado, porque ellos no quieren apegarse a la ley de Dios. Persisten en llevar un estilo de vida según las tradiciones del mundo, cuando el llamado ha sido a salir de la contaminación del mundo. Usted y yo hemos sido llamados a salir de la contaminación del mundo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, ¿de dónde habían escapado? De la contaminación del mundo, las contaminaciones del mundo. Entonces, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿cómo hicieron para escapar de la contaminación del mundo? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Por eso habían escapado de la contaminación del mundo. Y sigue diciendo, enredándose otra vez en ellas, ¿qué pasa? Son vencidos. El que se enreda otra vez en las contaminaciones del mundo, entonces es vencido por el mundo. ¿Y qué pasa con esta persona? Dice la Biblia, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado, pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces no cabe duda de que hay una gran diferencia entre lo que dijo el Señor Jesucristo y lo que algunas personas quieren llamar mandamiento de hombre, perdón. Veamos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 3, el contexto en el cual el Señor Jesucristo dijo esa expresión, mandamiento de hombre, por cierto, tomando como referencia lo que ya Dios había dicho por boca del profeta Isaías. Mateo capítulo 15, voy a leer desde el versículo 1 al versículo 6, pero de forma pausada. Dice, entonces, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mire, ellos estaban quejando de que los discípulos no seguían las tradiciones de los ancianos. El Señor Jesucristo no les negó eso. Está bien, están quebrantando la tradición de los ancianos. Pero Él les hizo una pregunta. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿Qué era más problemático? ¿Qué traía más dificultad? ¿Quebrantar el mandamiento de los ancianos o quebrantar el mandamiento de Dios? Bueno, el Señor les señala, les muestra que con esas tradiciones de los ancianos, ellos estaban quebrantando el mandamiento de Dios. Habían establecido una norma que contradecía lo que Dios había dicho. Esos mandamientos, esos tradiciones que habían establecido contradecían, iban en contra de lo que Dios ya había dicho. Y bueno, una cuñita, tenga mucho cuidado, estamos en una época donde está terminándose un año más, donde estamos envueltos en multitudes de tradiciones impuestas por los hombres. Analícela, revísela, si esa tradición contradice, choca, elimina algo que Dios ha dicho, entonces tenga mucho cuidado, porque esa tradición invalida el mandamiento de Dios. Analice usted, yo no voy a entrar ahorita en detalle en eso. Vaya por favor a ver esa norma que ellos habían establecido y que contradecía lo que Dios había dicho. Mateo 15, del 4 al 6.
Porque Dios mandó diciendo, mira lo que dice el Señor Jesucristo, Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Entonces, Dios mandó a honrar al padre y a la madre, y el que maldijera al papá o a la mamá debía morir irremisiblemente. Sin embargo, ellos pusieron eso a un lado y dijeron, no, 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 lo que vamos a hacer es que todo lo que usted pueda darle de ofrenda o de aporte, de ayuda a su papá y a su mamá, eso va a contar como una ofrenda a Dios. Si algo le daban a sus padres, eso lo daban como ofrenda a Dios y no como ayuda a sus padres. Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudar. Bueno, déjeme decirle que toda ayuda que usted le dé a su papá, a su mamá, esa ayuda no es una ofrenda a Dios, es una ayuda a su papá, a su mamá, pero no es una ofrenda a Dios. ¿Ok? Cuando Dios estableció que a Dios se le debía dar lo que le pertenecía a Dios y a los padres se debía dar lo que era para los padres. Y ellos no, ellos dijeron, todo con lo que yo te pueda ayudar a ti, esa es mi ofrenda a Dios. Ese contradecir lo que Dios había dicho, ese mandamiento, esa ordenanza que habían ellos creado, iba en contra a lo que Dios había establecido. Esa costumbre estaba desobedeciendo lo que Dios había establecido. Y eso le dijo el Señor Jesucristo, invalida el mandamiento de Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, Mateo 15, 7 al 9, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano, me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Entonces ellos decían cumplir con todo lo que Dios le había mandado, pero con el mandamiento que ellos habían acomodado a su antojo, con las tradiciones que ellos habían creado, estaban invalidando el mandamiento de Dios. Esa disociación entre labio y corazón, lo que decimos no es lo mismo que tenemos en el corazón, esa disociación es lo que está experimentando la gran mayoría de lo que hoy se llaman cristianos. Con los labios dicen una cosa, pero con la conducta, que de dónde viene la conducta, viene de lo profundo del corazón. La conducta dice algo totalmente diferente a lo que sus labios están pronunciando. El apóstol Pablo también usó esta expresión mandamiento de hombre y vamos a ver en qué sentido lo usó el apóstol Pablo. ¿A qué hizo referencia el apóstol Pablo cuando usó la expresión mandamiento de hombre? Tito capítulo 1, versículo 10 al 14. Tito capítulo 1, versículo 10 al 14, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión. No eran los únicos, sino mayormente los de la circuncisión. ¿Cómo los trató? Contumaces, habladores de vanidades y engañadores. ¿Okay? A veces nosotros nos cohibimos de señalar a una persona con estas palabras, pero fíjese, el apóstol Pablo les dijo, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe,
no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamiento de hombre, preste atención, ni a mandamiento de hombre que se apartan de la verdad. Mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. El apóstol Pablo claramente está hablando de que esos mandamientos de hombre se apartaban de la verdad. Si se apartan de la verdad, están contradiciendo lo que Dios ha establecido. El problema no es simplemente el mandamiento del hombre, sino que se apartan de la verdad. Así que si se establece un mandamiento que no se aparta de la verdad, que no contradice lo que Dios ha establecido, antes produce un beneficio espiritual, ese mandamiento no tiene ningún problema. Eso no tiene ninguna inconveniente. Vamos a poner un ejemplo. Si de pronto nosotros decimos, establecemos media hora de oración para todos aquellos que van a tomar parte en el culto. Le hablo de esta porque es una norma que ha estado en la iglesia durante mucho tiempo, pero que muy pocas veces cumplimos. Ciertamente eso no está escrito en la palabra de Dios, no está escrito en la Biblia, pero pregúntese, pedirle a alguien que va a tomar parte en el culto que ore media hora antes del culto buscando el rostro y el favor de Dios, ¿eso contradice algún mandamiento de Dios? ¿Se aparta esa norma de la verdad de algún mandamiento que Dios haya dado? No, en ninguna manera. Así que ese mandamiento no tendría ningún problema. Pero los que no les gusta orar, los que se creen más ungidos que los demás, entonces no cumplen la media hora de oración porque para ellos, según ellos, ese es un mandamiento de hombre. Pero cuénteme, si eso fuese un mandamiento de hombre, estaría yendo en contra de la verdad y estaría en contra de algo que Dios ha establecido. Y eso no está ocurriendo con una norma como esa de orar media hora antes de iniciar el culto. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la realidad es que eh, esa persona está presentando una rebeldía para no querer buscar el rostro de Dios en oración, para buscar el rostro de Dios, buscando dirección de Dios, eh, y no entiende que buscar el rostro de Dios en oración es una obra buena, es algo bueno que hay que hacer. Ojalá y no fuese media hora, ojalá fuese más tiempo, porque nosotros necesitamos pasar tiempo en oración con nuestro Dios. Tito capítulo 1, versículo 15 al 16, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, con las acciones, con las formas, las cosas que hacen, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso es la característica de mucha de esta gente que se la pasan diciendo, eso es mandamiento de hombre, eso yo no lo hago porque eso es mandamiento de hombre. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Se profesa con los labios un conocimiento y repiten como el loro, sin discernimiento, pero las acciones que ellos están haciendo, que vienen de lo profundo de su corazón, demuestran que no han conocido a Dios. De manera que esta disociación, pensamiento, acciones, una cosa es lo que se piensa y otra cosa es lo que se hace, esa disociación es dada por la incongruencia de los mandamientos de los hombres que contradicen lo que Dios ha establecido. Mandamientos que se apartan de la verdad. Sin lugar a duda, todos nosotros vamos a dar cuenta a Dios por lo que hagamos mientras estamos en el cuerpo.
Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pensar que a Dios solo le interesa el corazón y con el exterior tú puedes hacer lo que quieras, eso es contradecir lo que enseña la palabra de Dios. Ese sí es un mandamiento de hombre, de que tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo porque a Dios simplemente le interesa el corazón. La Biblia dice que del corazón es donde provienen todas nuestras acciones. Nos comportamos según nos dictamina el corazón. Mateo capítulo 7, versículo 20 al 23 dice, pero decía que lo que del hombre sale, lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y mire cómo clasifica cada una de estas acciones, de estas conductas. Dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De manera que no es que el cuerpo decidió ser adúltero o que el cuerpo decidió ser fornicario, pero el corazón no, el corazón sigue incolume. No hay problema con mi corazón. El cuerpo es el que está siendo adúltero. Es el cuerpo el que es insensato. No, es que todo lo que la persona hace proviene de la abundancia de lo que hay en su corazón. Y le pregunto, por favor, con testimonio de 2 o 3, pero no me vaya a abrir el micrófono. Usted puede levantar la mano y usted puede decir, doy fe de lo que está diciendo. Mire, hermana, que hay más hermanas que hombres. A ver, si su esposo, que Dios lo guarde, lo ampare y lo favorezca y que la barriga no le crezca. Si su esposo le dice a usted que le ama con todo su corazón, pero luego usted le ve que está coqueteando con otra mujer, ¿qué pensaría usted? ¿Pensaría que lo que dijo con su boca viene del corazón y está acorde con lo que está haciendo? ¿Se molestaría usted con su esposo porque su conducta es diferente a lo que dijo con su boca? ¿Se molestaría usted? ¿O usted diría, no, 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 yo solo veo lo que él tiene en el corazón? Él es un alma muy noble, una alma muy tierna, dulce. Él me ama. No importa cómo se comporte, no importa lo que haga. Él me ha dicho que me ama, entonces yo ciegamente confío en él. Estoy seguro, muy seguro de que usted no diría eso, ¿verdad? ¿Verdad que usted diría, no, es que las palabras tienen que ir acorde con las acciones? Ya va, me está diciendo a mí que me ama y está coqueteando allá con otra mujer. ¿Cómo es eso? Eso no es lo correcto. Usted de inmediato sabe que lo que él le dijo con los labios, eso no era verdad. Lo que es verdadero es la conducta que está exhibiendo, que la conducta que está presentando es lo que procede del corazón y que le está engañando a usted. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque las palabras deben ir acompañadas de las acciones. No es que una cosa es lo que tiene en el corazón y otra cosa es lo que tiene por fuera. No, lo que hay por fuera es el reflejo de lo que hay dentro de nuestro corazón. Entienda, por favor, nos comportamos según haya en nuestro corazón. Lucas capítulo 6, versículo 43 al 44. No es buen árbol el que da malos frutos,
ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uva. Entienda que los frutos que usted está viendo en el exterior provienen de la abundancia que hay en el corazón. Lucas 6, 45 al 46, sigo leyendo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hace una pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mire la disociación allí. Ellos llamaban a Jesucristo Señor, Señor, pero no hacían, la conducta no era de hacer lo que el Señor estaba diciendo. Ahí hay una disociación. De manera que cada vez que usted vea a alguien hablando muy bonito, pero comportándose como un impío, llévese por el comportamiento. La conducta es de impío, el fruto que está dando es de impío, por lo tanto, es un impío. Por muy bonito que él hable, por muy bonito que ella hable, la conducta es de impío, de lo que procede del corazón. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Bueno, lea los evangelios, ahí usted va a encontrar la conducta que el Señor Jesucristo habló que teníamos que tener. Eh, Hay mucha gente que se dice ser cristiano, pero no viven como seguidores de Cristo. Muchos dicen ser cristianos y no hacen lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Indáguelo, porque así como anduvo el Señor Jesucristo, usted debe andar también. Primera de Juan capítulo 2, 6. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6 dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él. Bueno, no me imagino al Señor Jesucristo comportándose como muchos de nosotros en la actualidad. Yo no me imagino, porque dice que debemos andar como el Señor Jesucristo anduvo. Entonces, nuestra conducta debe ser el reflejo de cómo era el Señor Jesucristo. Pero las cosas están tan torcidas que yo no me imagino al Señor Jesucristo haciendo, comportándose como muchos de nosotros en la actualidad. Que ya no es tanto lo que hacemos en secreto, sino que no tenemos vergüenza de andar en público haciendo las mismas obras de los que no han conocido a Dios. Y esas personas que no han conocido a Dios, dice la Biblia que son por naturaleza hijos de ira. Y entonces, al usted comportarse como los hijos de ira, está siendo igual un hijo de ira como este que aún no ha conocido a Dios. Efesios 2, versículo 1 al 3 dice, y Él os dio vida. Él os dio vida. ¿Qué hizo? Os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es algo que le cuesta a mucha gente comprender. Entienda, por favor, si se nos ha dado vida, ya no debemos vivir como muertos. Si se nos ha dado vida, ya no debemos vivir como los muertos. Entendamos que los que viven haciendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, son hijos de ira. Y qué bueno que allí hace la distinción entre lo que es la voluntad de la carne y lo que es la voluntad de los pensamientos. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿ok? La voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Los que quieren disociar el cuerpo de la carne, el cuerpo, perdón, o la carne del corazón, pues disociar, corrijo, disociar el cuerpo, o sea, la carne, disociarlo de los pensamientos y del corazón,
ellos piensan que solamente Dios está buscando el corazón y que lo que haga la carne no importa, que lo que venga en deseo a hacer la carne, pues que lo haga la carne. Pero ellos no se dan cuenta que la carne no hace nada por sí solo. Si el dueño de la voluntad, de los pensamientos, no acciona la carne, esa carne no se pone en movimiento. Esa carne es incapaz de hacer ni bueno ni malo. Con la carne usted puede experimentar diferentes sensaciones, pero el alma decide cómo responder ante eso que está experimentando la carne. Mire, hubo un tiempo en que la iglesia se dio un debate bastante acalorado dentro de la iglesia, no solamente en las nuestras, sino en muchas otras iglesias, se dio un debate bien acalorado de que si danzar en la iglesia, el que estaba danzando lo hacía en la carne o en el espíritu. Usted que tiene tiempo en el Evangelio, usted tiene que recordar ese debate, ¿no? Unos buscaban satanizar a los que danzaban en la carne y por el otro lado, otros querían espiritualizar al que danzaba según el espíritu. Bueno, no hay duda de que lo que brinca es la carne. Lo que brinca es la carne. Lo que danza es la carne. Pero ¿por qué lo hace? Por el estímulo, por la orden del alma o la orden que le da el dueño de esa carne. De lo contrario, permanecería quieta, inmóvil allí, sin hacer nada. Este, mire, si alguien, por ejemplo, a usted eh, le hace enojar, ¿no? Y el hermano testificaba hace rato de que estaba en una situación similar al ejemplo que voy a poner. Alguien le hace enojar. ¿Qué van a hacer algunas personas? Algunas personas van a guardar silencio. Prudencia, como dijo, como nos recordó el hermano, la blanda respuesta quita la ira. Pero otros, ¿qué van a hacer? Van a responder con palabras de enojo, van a airarse, van a golpear, ah, Le pregunto, ¿quién respondió en ambos casos? ¿Quién respondió? ¿El cuerpo o el alma que habita en el cuerpo? ¿Quién respondió? No hay duda. El alma que está en el cuerpo, el interior aflora lo que hay en su interior, perdón, el exterior. El exterior aflora lo que hay dentro del interior. Su conducta exterior es producto de la voluntad interior. Lo mismo sucede con la vestidura. Aquellos que quieren seguir vistiendo como viste el mundo, viviendo desordenadamente como vive el mundo, queriendo disociar lo que hace el alma de lo que refleja en el cuerpo. Bueno, permítame decirle que el cuerpo no se viste solo. Usted nunca va a salir a la calle en pelota y dirá como excusa cuando le pregunten, ¿por qué estás desnudo? Y usted le va a contestar, es que el cuerpo no se quiso vestir hoy. Yo tenía que salir, así que yo salí, pero el cuerpo no hubo forma ni manera que el cuerpo se quisiera vestir. Eso no va a pasar nunca. Lo que usted lleva puesto o deje de ponerse fue porque voluntariamente, con lo que hay en su corazón, de la abundancia de su corazón, así usted viste para salir o para estar en casa. Por lo que hay en el interior de su corazón. Sin embargo, yo no puedo satanizar su cuerpo. Yo no puedo satanizar su cuerpo porque su cuerpo no es el que decidió vestirse así. Su cuerpo va vestido así porque usted tomó la decisión de vestirse así según la abundancia de su corazón. Por lo tanto, usted es responsable de lo que usted hace. ¿Qué debe ocurrir en un verdadero cristiano?
Vuelvo al ejemplo de la danza. Bueno, cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida, este espíritu se pone en comunicación con nuestro espíritu, con el espíritu de vida. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y nuestro espíritu habla a nuestra alma. Luego es el alma quien toma la decisión si oye o no, si obedece o no lo que el Espíritu de Dios le manda a decir por medio de nuestro espíritu. Y eso es lo que está escrito en la palabra de Dios, cuando nos manda a nosotros cómo vivir por el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8 al 11. Porque a este es dado por el Espíritu, fíjese, a este es dado por el Espíritu. El Espíritu le da palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagro. A otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas, oiga bien, todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces el espíritu reparte, le da palabra, le dice qué hacer, lo que debe decir, cómo se debe comportar, ya que él y le corresponde al alma tomar la decisión de si hace o no lo que el espíritu le dice que haga. Cuando habla en lenguas, no es el alma que está hablando en lenguas, sino que el espíritu de vida está hablando en lengua, lo que el Espíritu de Dios le dice que hable. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 14, por si no lo ha leído, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando alguien es movido por el Espíritu de Dios a danzar, es el cuerpo el que está danzando, pero porque el Espíritu de Dios le movió a danzar. Pero espere un momento, no vaya a sacar todavía conclusiones a la ligera, tranquilícese, porque también se da en la iglesia que personas voluntariamente danzan, sin que el Espíritu de Dios les mueva a danzar, brincan, saltan de su propia voluntad sin que esto sea bueno o sea malo. Simplemente debemos asumir que somos nosotros mismos los que estamos expresando nuestras emociones de esa manera. Voluntariamente brinco de emoción, de alegría, y eso no debe confundirse con el mover del Espíritu de Dios. Eso lo hace la persona por voluntad propia. Y no estoy diciendo que eso sea bueno o sea malo. Lo que no debe es confundirse lo uno con lo otro. De igual forma, el hablar en lengua, hay quienes hablan en lengua voluntariamente. El Espíritu de Dios no le ha dado palabra al Espíritu de vida para que hable, pero ellos por su propia voluntad imitan las lenguas y esto no proviene del Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? ¿Para qué todo esto? Bueno, porque nosotros estamos llamados a vivir por el Espíritu, según el Espíritu de Dios nos mueva a vivir. Y permítame decirle que el Espíritu de Dios nunca le va a mover a usted, por ejemplo, a llamar anatema al Señor Jesucristo. Si alguien llega a decirle anatema al Señor Jesucristo, usted con toda seguridad puede afirmar que eso no proviene del Espíritu de Dios. Allí es donde vamos conociendo, donde vamos entendiendo la relación que tenemos nosotros con Dios a través de su Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, ¿de dónde salió eso de llamar anatema al Señor Jesucristo? De la propia voluntad de la persona, o fue inducido por el espíritu de error, pero tenga la seguridad de que del Espíritu de Dios no es. Así tampoco puede llamar a Jesús, lo puede llamar Señor, si el Espíritu de Dios no le demuestra que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre.
Porque hay mucha gente llamando a Jesús Señor, pero como el loro, repitiéndolo, sin entender, porque simplemente le dijeron que Jesús es Señor, pero no han sido convencidos, no lo han entendido. Y nosotros llamamos a Jesucristo Señor para gloria de Dios Padre. De manera que nuestra conducta como cristianos debe estar sujeta al mover del Espíritu de Dios, a una relación estrecha con el Espíritu de Dios. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por el Espíritu de Dios hemos sido vivificados, así que nosotros debemos andar según el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad, nos va a guiar a lo bueno, a lo que es justo. Jamás nos va a llevar a llamar mandamiento de hombre a aquello que se establece para acercarnos más a Dios. El Espíritu de Dios nunca nos va a decir que algo que nos ayuda a acercarnos a Dios es un mandamiento de hombre. Porque esa es la intención del Espíritu, que nosotros busquemos cada día más de Dios, andemos cada día más en la presencia de Dios. Cuando decimos alguna de estas cosas, pues algunos, cuando decimos que la persona tiene que buscar más la presencia de Dios, que tiene que estar más entregado a Dios, algunos quieren señalar esas cosas como mandamiento de hombre. Y entienda, por favor, que el mandato a vivir según el Espíritu no es un mandamiento de hombre. Que hacer morir los deseos y las pasiones de la carne no son mandamientos de hombre. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces es una obligación de todo aquel que quiere agradar a Dios, una obligación crucificar su carne con sus pasiones y deseos. Son las pasiones y los deseos de la carne los que le están llevando a querer vivir como vivía que estaba antes de conocer a Dios, cuando estaba muerto en delitos y pecados. Usted quiere vestir como viste el mundo porque no ha crucificado las pasiones y los deseos de la carne. Haga morir los deseos de las pasiones y la carne para que usted vea cómo empieza a cambiar su vida, empieza a vestir diferente, empieza a hablar diferente, empieza a comportarse de forma diferente, porque va a ser guiado por el Espíritu de Dios. Mandamiento de hombre es toda aquella ordenanza que le lleve la contraria a lo que Dios ha ordenado, todo aquello que se aleja de la verdad de Dios. Eso usted lo puede catalogar como un mandamiento de hombre enfocado en el contexto del Evangelio. ¿Ok? Porque eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo según el contexto del que estaba hablando. ¿Por qué lo digo en el contexto? Porque nosotros vivimos en el mundo y en este mundo hay, pero cantidades de cosas que nosotros hacemos porque nos los han mandado, pero que Dios no lo ha mandado. Lo hacemos porque los hombres los han mandado. Para que no se me confunda, le voy a poner algunos ejemplos sencillitos, rápidos. Las normas, las leyes que se establecen en una nación, empezando desde la Constitución en adelante. Nada de eso fue mandado por Dios. Eso no es un mandamiento de Dios. Si usted va manejando y llega a la esquina donde está el semáforo en rojo, ¿se detendría o no? ¿Quién le ordenó a usted que se detuviese? ¿Dios? ¿Acaso eso no es un mandamiento dictado por los hombres? ¿Por qué usted no dice, no, eso es un mandamiento de hombre, yo no lo obedezco? No, usted no va a ser tan cabeceta para decir eso. La realidad es que son ordenanzas impuestas por los hombres para el buen funcionamiento de la sociedad. En el caso de la iglesia,
como institución, por supuesto que hay mandamientos establecidos por los hombres. Claro. ¿Quién establece el horario? Hoy dijimos a las 9 de la mañana nos vamos a reunir, a las 10 estamos iniciando la prédica. ¿Quién establece esos horarios? ¿Acaso no son los hombres? ¿Mandó Dios a reunirse en un horario en específico? No. Pero entienda, ese mandamiento no contradice lo establecido por Dios, ni se aleja de la verdad de Dios. El problema está con aquellos mandamientos de hombre que contradicen la palabra de Dios y que se alejan de la verdad de Dios. Ahí es donde hay problema. Catalogar algo como mandamiento de hombre no puede constituirse en la excusa para seguir viviendo en los deseos y pasiones de la carne. Porque la orden de Dios es hacer morir los deseos y las pasiones de la carne. Hacer morir lo terrenal. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Todo mandamiento que vaya en contra de esto es un mandamiento de hombre que le aleja de Dios. Pero todo mandamiento que le ayude a usted a salir de estas cosas, a hacer morir lo terrenal, ese mandamiento es una bendición para su vida, aunque lo haya establecido un hombre. Hace morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. ¿Qué más debemos hacer morir? Colosenses 3, 8, 9 sigue diciendo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, si de pronto yo le dijera, hermano, mire, está prohibido decir mentira. No, ¿y por qué no voy a decir mentira? Es un mandamiento de hombre que se cree. Es un mandamiento de hombre, simplemente. No estoy en contra de lo que está estableciendo la palabra de Dios. No le estoy alejando de la verdad. Es que es una orden que está ahí en la Biblia que nosotros debemos quitar de nosotros todo ira, enojo, malicia, blasfemia, incluso habla de la mentira, de los malos deseos y todas esas cosas que como seres humanos estamos tan mal acostumbrados a hacer y que nos alejan de Dios. ¿Qué más debemos hacer nosotros? Colosenses 3:10 al 15 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judíos ni griegos, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando uno a otro, perdonando uno a otro si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a las que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. Entonces, todo lo que vaya en contra de esas ordenanzas dadas de parte de Dios, todo lo que contradiga esas enseñanzas es mandamiento de hombre. Pero todo lo que procure que usted crezca espiritualmente, que usted se acerque cada vez más a Dios, que es para nuestro provecho espiritual, eso es bueno hacerlo. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestido de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo lo que contradiga
todo lo que le lleve la contraria a estos mandamientos, eso sí es mandamiento de hombre, porque está contradiciendo a lo que está diciendo allí el libro de Efesios, que nosotros debemos vestirnos de nuevo hombre y que en la pasada manera de vivir tenemos que dejarla a un lado. Si alguien les dice, no, no, mire, usted puede seguir viviendo como vivía y estar asistiendo a la iglesia, acomódese aquí en la iglesia como usted mejor le parezca, usted pueda, está contradiciendo la palabra de Dios. Ese es un mandamiento de hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9 al 10 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entienda, todo lo que contradiga estos mandamientos que están aquí, ese sí es mandamiento de hombre. No, usted puede echarse la cervecita, ¿no? Mire, usted puede ponerse un arito pequeñito, no hay problema. Póngase, es de oro, mire, es un regalo especial. Todo lo que contradiga el mandamiento establecido en la palabra de Dios, ese sí es un mandamiento de hombre. Pero todo lo que le lleve a usted a buscar el rostro de Dios, a buscar la presencia de Dios, a vivir en santidad y guiado por el Espíritu, eso, por más que se lo diga un hombre, eso es para su beneficio, es para su provecho, es para llevar una vida recta delante de Dios. Permítame decirle que cuando en la actualidad se predica en algunas iglesias de que tanto el hombre como la mujer debe vestir decorosamente, que la mujer no use ropa de hombre ni el hombre use ropa de mujer, que no use maquillaje ni prendas de oro. ¿Sabe qué dicen algunas personas de eso? Esos son mandamientos de hombre. Bueno, si usted prestó atención a lo que hemos estado hablando, a lo que dijo el Señor Jesucristo, usted entenderá que lo que están diciendo esas personas es una mentira, de que esas personas son mentirosas. Esos que están diciendo que la mujer puede seguir vistiendo como le dé la gana, ¿verdad? Pedirle a una mujer que vista como le dé la gana es contradecir el mandamiento de Dios. Los que están estableciendo mandamiento de hombre son ellos cuando le dicen a la mujer que pueda usar la misma ropa que usan las impías, las mismas joyas y maquillaje que usan las impías. Usted le está llevando la contraria a lo establecido por Dios. Usted está estableciendo mandamiento de hombre. Usted está invalidando el mandamiento de Dios cuando dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 15, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Usted hacía eso porque usted estaba en la ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda la manera, forma de vivir. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué debe hacer? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré entre ellos
y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿a qué estamos llamados nosotros? Nosotros estamos llamados a vivir como los vivos, como los que hemos recibido vida. No viva como viven los muertos. No ande como andan los incrédulos. Haga usted la diferencia. Ande como hijo de luz, como del día. Efesios 5, 7, 8 dice, no seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. No tome como excusa el mandamiento de hombre, el llamar mandamiento de hombre a esas luchas que tienes internas. Estás luchando contra las pasiones y los deseos de tu carne, porque la realidad es que no quieres vivir bajo la autoridad del Espíritu de Dios. Todo aquel que está tomando como excusa para seguir haciendo lo que hacía en el mundo, descalificar y decir, ese es un mandamiento de hombre, es lo que no quieres vivir bajo la autoridad del Espíritu de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Haz morir esos deseos y pasiones por medio del Espíritu de Dios. Sujétate a la voluntad de Dios para que puedas alcanzar la salvación de tu alma. Romanos 8, del 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que no se deje engañar por esas personas que, queriendo seguir andando en su vana manera de vivir, quieren establecer en la iglesia de Cristo conducta que contradicen lo ordenado por Dios. No se deje engañar. Si es esa norma que están estableciendo en su iglesia contradice lo ordenado por Dios, sepa que usted no está obligado a seguir porque está contradiciendo lo establecido por Dios. Mire, la más frecuente es que cuando usted le dice a alguien que la persona debe vestir como escogido de Dios, como hijo de Dios, entonces van a decirle, eso es mandamiento de hombre. Entonces, si es así como esa persona está diciendo, dígale, bueno, muéstreme en la Biblia donde dice que yo no debo vivir en santidad, sino que yo debo vivir como viven la gente que no conoce a Dios. Donde Dios dijo que la forma correcta de vestir era aquella. Porque si yo estoy dando un mandamiento de hombres, porque estoy contradiciendo lo que Dios dijo. ¿Ve? Entonces, cuando toman la determinación de vivir como vive el mundo, están contradiciendo lo que Dios dijo. Por lo tanto, el mandamiento de hombre es el de ellos, el que no, de los que no quieren vivir para Dios. Así que cuídese de esa gente que le quieren engañar y que quieren hacerle que usted se aleje de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17 al 21, y aquí terminamos. Y si invocáis por Padre a aquel que siga acepción de persona, juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿De dónde fue usted rescatado? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, viva para Dios, búsquele, ámele todos los días de su vida, entregue todo su ser a Dios, espíritu, alma y cuerpo, a vivir para Dios, y no deje que le engañen con cosas que no están en la
Escritura. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios y que Dios nos ayude a cada día más a vivir para Él, a ser guiados por el Espíritu de Dios. Y pues yo no le digo que sea una tarea sencilla, porque de las cosas más difíciles que hay es romper costumbres, tradiciones que la gente tiene encima. Pero con la ayuda de Dios podemos lograr el propósito que Dios se ha establecido para cada uno de nosotros. No es el propósito nuestro o que no lo creamos nosotros, sino que el propósito es de Dios, que nosotros nos salgamos de esas cosas que no agradan a Dios. Vamos a orar, soberano Señor. Te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias Señor porque sé que llega a la vida, a los corazones de cada uno de los que han escuchado y tú has tratado con su corazón, con su mente, con su vida. Ahora ayúdanos a que esta palabra pueda ser puesta por obra.